el sistema escolar logra su máxima expansión a mediados del siglo XX y, derrocado el peronismo, comienza la crisis, lo llama la crisis de la escuela pública. De la segunda mitad del siglo XX, este modelo fundacional, la llamada escuela pública, entra en una crisis que avanza, que lamentablemente avanza, ¿no? Digamos que, insisto, no linealmente, no directamente, pero levantando la vista y mirando 50 años, uno puede ver el avance de esto. Ante este diagnóstico generalizado de la crisis del modelo de la escuela pública, de la crisis del CIPSE, se presentan en el escenario político-pedagógico de la segunda mitad del siglo XX 3 posiciones político-pedagógicas. ¿Cuáles son estas 3 posiciones político-pedagógicas? A una primera posición le hemos llamado la defensa del canon fundacional, ¿no? Esta posición lo que va a plantear es que la crisis que atravesaba la escuela pública, si quieren que atraviesa la escuela pública, del 60 en adelante, del 55 en adelante, es una crisis coyuntural y no estructural. Esto es, no es que el modelo sea malo, no es que el modelo esté agotado, sino que por vicisitudes de la vida, por devaneos históricos, por lo que nos ha pasado, por regímenes de puestos, dirían algunos, el modelo fundacional, ¿sí?, perdió eficacia, pero que sigue siendo el correcto. Que lo que hay que hacer es, la crisis es coyuntural, no es que el modelo es malo, sino que está funcionando mal. Hay que volver a establecer, hay que volver a plantear un canon, este canon fundacional, y que la solución a la crisis educativa pasaría por restablecer aquel canon fundacional. En el mejor de los casos, las posiciones más progresistas dentro de esta tendencia van a pensar que no solo hay que restablecerlo, sino que hay que modernizarlo. Pero van a plantear que si volvemos al modelo fundacional, la crisis se soluciona. ¿Cuáles son los 4 elementos que constituyen el modelo fundacional? 3 muy importantes y uno como una patita. Hay que volver a una escuela primaria donde rija la ley 1420. ¿Sí? Si volvemos a una escuela primaria donde impera la ley 1420. En todo caso, si ustedes quieren, las posiciones más modernizadoras, como decía, una ley 1420 tamizada por la escuela nueva. Volvamos a una escuela secundaria al bachillerato humanista enciclopedista. No hay mejor escuela secundaria que el bachillerato, no hay mejor escuela secundaria que la que da una buena base, no hay mejor escuela secundaria que la que da una cultura general, ¿no? El modelo enciclopedista. Amadeo Jacques, cuando fundaba el Colegio Nacional de Buenos Aires, da la que a mí me parece la mejor definición de enciclopedismo que conozco, ¿no? Jacques decía que el egresado de escuela media debía ser alguien que supiera de todo un poco y de nada mucho, muy grande y un poquito de cada cosa, ¿sí? Volvamos a, no hay mejor escuela secundaria que el bachillerato, en todo caso, modernicémoslo, que en literatura no solo lean a la Ciprés Edita, sino que también lean a Cortázar, que en física aprendan un poquito más, no se queden en Newton, si por lo menos avancen sobre Einstein, pero no se cuestiona el modelo fundacional del currículum enciclopedista humanista. Esta sería como la segunda pata, la primera, y la tercera, la universidad con la reforma del 18. ¿Sí? La cuarta pata, en menor medida, es la formación docente con el normalismo. Si volvemos, esta posición dice, si volviéramos a una escuela primaria donde rija la ley 1420, una escuela secundaria donde rija el currículum humanista enciclopedista, una universidad donde rija la reforma del 18 y una formación docente, esto es menor valor, donde rija el normalismo, la crisis se soluciona. El modelo ya está, por eso planteo esta lectura va a decir que la crisis es coyuntural, no es estructural. No es que el modelo es malo, es que está funcionando mal. Debemos volver a aquel modelo fundacional. No tengo mucho más que agregar de esta línea, porque verán que es bastante repetitiva, ¿no? Es nostálgica en algún lado, ¿no? Imagina que no hay mejor futuro que el pasado. No puede, tal vez, no puede, está un poco limitada a pensar nuevos horizontes, a pensar nuevos futuros, ¿no? Plantea la idea de la vuelta a modelos canónicos. Por supuesto, esto ha sido muy importante, tiene muchas líneas, pero esta idea de no poder comprender la crisis en clave estructural, no poder imaginar nuevas posiciones, sino simplemente limitarlo a la modernización. A la segunda posición, llamábamos la modernización excluyente. Hoy en realidad la categoría no me gusta, la voy a seguir usando, habría que revisarla. Pero estamos planteando una línea política pedagógica que sí va a creer que la crisis es estructural y no coyuntural. Esto es que va a plantear que para bien o para mal el sistema fundacional se agotó. No da respuestas no porque está funcionando mal, sino porque no puede, porque se ha agotado este modelo fundacional. Va a proponer entonces posiciones de realmente cambio, reforma, renovación, va a intentar modernizar en clave de renovar, de cambiar, de fundar otra cuestión, pero la llamo excluyente, porque la característica principal de esta posición político-pedagógica va a ser, esto es complicado de explicar, pero creo que es bien rico.
Una de las características del modelo fundacional, y esto creo que también se deducía del trabajo de Silvia, es que la distribución de capital simbólico, de capital cultural, que el sistema educativo hizo en la Argentina, fue una distribución mucho más equitativa y democrática que la distribución de capital económico que sea el sistema productivo. ¿Se entiende? La escuela distribuye un capital cultural, la franja de distribución, ¿no? la apertura, es mucho menor que la distribución del capital económico. Digamos, o sea, la escuela fue mucho más democrática que el sistema productivo y por eso la escuela fue una forma de ascenso social, porque mediante la obtención de capital simbólico en el sistema educativo, que era más fácil, se podía compensar la falta de acceso a capital económico, ¿no? Uno de los bases de la escuela pública fue esta idea de poder garantizar, mediante la distribución de capital simbólico, en forma más democrática, ¿no? la igualdad social, la justicia social, digamos, la igualación de los sectores sociales. Esto es leído como el gran problema del sistema. Lo que va a decir la moderación excluyente es, ese es el problema, está mal eso. Lo que hay que lograr es que la distribución de capital simbólico, que la distribución de capital cultural copie, se adecue lo máximo posible a la distribución de capital económico. Por supuesto, estas posiciones claramente se articularon con posiciones económicas que además pensaban que la distribución de capital económico debía ser también más desigual de lo que era, ¿no? Pero tampoco lo decían así, no van a encontrar esto. Lo que dicen las demandas del mercado, la globalización, nunca dicen distribuyamos saber para que se reproduzca, digamos, pero uno puede ver cómo la crítica central al sistema es que esa distribución de cultura debería subordinarse a la distribución de riqueza. Entonces van a empezar a pensar medidas que van a ir en este momento, según el lugar, según el gobierno, todo posiciones autoritarias, represivas, privatistas, tecnocráticas, hasta saber el final, probablemente su triunfo en la década del 90 con la propuesta neoliberal, digamos, tratando de pensar la reforma neoliberal en una larga duración, digamos, donde poder que esta línea ya viene antes, digamos, pensando en una reforma fundacional con estas lógicas. ¿Cuáles son los elementos que identifican esta posición? Quiero nombrar 2 o 3, daría para trabajar mucho, pero quiero nombrarlas. Una que es muy importante y que vale la pena, que es, esta posición va a ser muy clara en golpear el gran agente educador. El gran agente educador del sistema fundacional es el Estado Nacional. La E de la categoría C de Puiroz, ¿no? Digamos, el gran agente educador fue el Estado Nacional. Y van a ser muy claros en golpearlo en estas décadas. Digo, si yo tengo un escenario que en el 55 tengo un sistema educativo donde el gran agente educador es el Estado Nacional, que no solo piensa en las políticas, sino que además las implementa, para la década del 90 ya voy a tener esto muy fragmentado, la decisión de las políticas fugadas en buena parte a los organismos y la administración del sistema concreto en manos de particulares y de las provincias. ¿Ven? Hay un cambio fuerte en el Estado Nacional. Un segundo elemento va a tener que ver con las prácticas represivas, que es lo que trabajamos específicamente en la dictadura, ¿no? Y diferencio represión de autoritario, como la idea del modelo represivo, de las prácticas represivas, de la concepción sobre represión que van a tener, obviamente en las dictaduras, y lamentablemente uno puede llegar a leerlos hoy en algunos casos concretos provinciales, represivo. La idea es así, todo lo social es político, todo lo político es subversivo, todo lo subversivo se reprime. ¿No? Hay una cadena que se arma en esta línea, entonces, bueno, todo hecho social, todo hecho educativo, por ser social cae en la cadena, sujetos obligados a tener que ir demostrando que en realidad no son, ¿no? O sea, el modelo represivo invierte el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, todo el mundo es inocente hasta que demuestra lo contrario, hay que demostrar culpabilidad. En un modelo represivo es al revés, todos somos culpables, ¿no? Decía Charlie García hermosamente con Cerú Girán, hay que demostrar inocencia, ¿no? Digamos, eso ya como una segunda línea, y otro tercer elemento de esta línea que estoy llamando modernización excluyente, tiene que ver con la aparición de los modelos economicistas para entender la educación, ¿no? El desarrollismo, en los 70, el neoliberalismo, 80 y 90, esta idea de la evaluación de calidad ya de los 90, estos organismos y más en los 2000, la aparición de toda una renovación que se traduce en el aula, no se copia, pero se traduce, se articula en el aula, con una renovación didáctica de la mano del neoconductismo americano, ¿no? La llegada de toda la taxonomía de Bloom, la llegada de todos los pedagogos norteamericanos, como pasamos en Argentina de leer pedagogos alemanes e italianos, sobre todo franceses, previamente a leer americanos, Hilda Tauber, Bloom, Mager, Garnier. Y están poniendo momentos. La tercera línea, solo para plantearla, es lo que llamamos la modernización incluyente. Esta tercera posición también vemos que hace un diagnóstico de que la crisis del sistema también es estructural, que es necesario fundar el sistema, hacer cambios estructurales en el sistema. Pero las llamamos incluyente, insisto que son categorías que usamos hace unos años y hoy no me convencen, porque si yo planteaba que el excluyente lo que se proponía era cómo subordinar
la distribución de capital cultural a la distribución de capital económico, esta línea lo que se propone es cómo modificar el sistema para que la distribución del capital simbólico redunde en una distribución más justa del capital económico. Si están pensando acá cómo la educación, ¿qué es lo que es en educación? Distribución más justa del capital económico. O sea, no subordinar la distribución de capital cultural a la distribución de capital económico, sino ver cómo la distribución de capital cultural, ¿sí?, puede redundar en una mejor, en una más democrática, en una más justa distribución del capital económico. También podemos hablar un montón, solo plantear algunas líneas. Esto uno puede ver cómo, por ejemplo, para esta línea aparece la idea de fortalecer niveles educativos hasta entonces olvidados y menores, por ejemplo, el nivel inicial, por ejemplo, la educación de adultos, la educación artística, como uno puede ver que esta línea va a decir, bueno, estos espacios del sistema hasta entonces olvidados, ahora son tanto o más importantes. Del 87 en adelante nadie puede hacer política educativa en este país sin tener en cuenta qué va a pensar el sindicalismo. Uno puede ver cómo hay un cambio fuerte, aparece un nuevo agente educativo. Antes había que ver qué va a decir la iglesia, los empresarios, los diarios, etc. Hay un nuevo agente que es de gran determinación educativa. Otro elemento, digamos, toda una línea teórica, que hay trabajos muy interesantes de Lidia Rodríguez, ¿no?, con la apropiación de la nueva pedagogía, sobre todo de Freire. Nuevas imágenes de infancia y de juventud, no ustedes piensen que Florencio Escardó está en aquel entonces revolucionando la pediatría y cambiando la crianza. Su mujer Eva Giberti, con Escuela para Padres, está poniendo en duda los pasamientos de la crianza. El padre no se nace, padre se hace una revolución. La aparición de los movimientos juveniles y todo un cambio en el aula. Vuelvo a tu anterior, ¿no? Digamos, la aparición del arte infantil, María Elena Walsh, Paul Divert, Vivo Pescador, digo, hay toda una renovación cultural que empieza a aparecer ahí y que alimenta estas posiciones. Y el cambio en el aula, uno puede ver cómo también hay otro aula, ¿no? Hay toda una entrada en la psicología social, mucho Pichón Rivière, mucho líder negativo, mucho emergente, mucha asamblea de grado, ¿no? Un aula que, un maestro que empieza, o una maestra que empieza a ordenar el aula en una clave que no es ni la escuela nueva, ni el modelo normalista, ni la escuela nueva individualista, ni el tecnocrático de los objetivos de Gañez, sino mucho con la dinámica grupal, con trabajar en grupo, con la recreación, todo un cambio en la lógica de la educación física, de la recreación, la aparición de la expresión, de la recreación, del campamento, del sal de ahí chivita chivita, de algún baño en el fondo de la mar, digamos, hay toda una... No se rían, digo, no es poca cosa, hay toda una renovación ahí. No es lo mismo que los chicos canten cantos patrióticos o, no sé, la marcha del deporte, que ahora canten Ayumbalde, digamos que maestros, Espinosa, Müller, ¿no?, que toman el campamento de los scouts, se van con 200 pibes de campamento, le quitan la lógica militar y le ponen la lógica comunitaria, ¿no? Carpa 1 fogón, carpa 2 leña, carpa 3 desayuno. Digamos, hay toda una... Uno puede imaginar un maestro que, digamos, lee Freire, se sindicaliza, trabaja con los pibes en grupo, se va de campamento con ellos. Sería como la tercera posición. ¿Me entienden? ¿Qué? Se lo plantear. Respecto a la dictadura, lo que la dictadura va a hacer, y esto es un poco el correlato del libro, va a recibir un campo pedagógico con estas tres posiciones. La dictadura va a disciplinar el canon, ¿sí? Va a hacer desaparecer con el peso que este término tiene en la dictadura, a lo que llamé la modernización incluyente, y va a fortalecer la modernización excluyente. De forma tal, y esta es la provocación, que es personal, me parece que más allá de grandes intentos e importantes, el gran debate pedagógico en la Argentina de la dictadura hasta la actualidad ha sido entre la defensa del canon y la modernización excluyente. ¿Sí? No dudo que hay tanto experiencias como políticas públicas que intentan, de algún lado, heredar esto que estamos llamando modernización incluyente, pero que todavía, para mi gusto, y lo digo especialmente acá en clave de provocación, no terminan de constituirse como una fuerza contra el mundo. ¿Sí? La idea de cómo hemos perdido los sectores progresistas, o que nos planteamos como tal, la idea de reforma, y nos entrenamos en la idea de defensa. ¿Sí? Como una posición de, bueno, cómo me parece que tenemos este desafío, de poder terminar de lograr, creo que hay muchos avances, sobre todo en los últimos años, para esta línea, ¿sí? De poder pensar una política, volver política pública, la necesidad de una reforma profunda del sistema educativo, que no vengan por restablecer algo viejo, sino por formar algo nuevo, en esta misma, digamos, querer esta línea de poder pensar cómo lo que pasa en el sistema educativo, las prácticas concretas del sistema, la distribución de capital cultural, redunde en una distribución más justa y igualitaria de la distribución económica. Sí tengo claro que no sé por dónde va, yo creo que pase, pero no lo vamos a hacer de acá solo. Así que en algún lado, tal vez acá estamos tirando ideas, espero que las preguntas después sirvan para eso. Muchas gracias por la invitación.